Bueno, pues en este video quisiera hablarles o recordarles un ejercicio más sobre esperanza y varianza de las variables aleatorias discretas y también ver cuál es la diferencia con las variables aleatorias de tipo continuo. Entonces, pues aquí tenemos un ejemplo de una variable aleatoria discreta. Recordemos que las variables aleatorias discretas pueden tomar valores aislados, en este caso 0, 1 y 2. Y dice, en un lote se sabe por datos históricos que se contiene el 98% de buenos. El experimento consiste en sacar dos. Entonces, la variable aleatoria es el número de suéteres defectuosos, por eso es 0, 1 o 2. Posteriormente vamos a aprender que a este tipo de distribución se le conoce como distribución binomial. Sin embargo, ahorita tenemos la función de densidad, los resultados ya aquí, y lo que nos piden es obtener la acumulada, la esperanza, la varianza y interpretar los resultados. Entonces, si yo obtengo la función de densidad acumulada, pues simplemente es ir sumando cada una de las funciones de densidad. Por ejemplo, este es el primer resultado, se pasa aquí, y aquí en la función acumulada en unos, sería el punto 0,392 más punto 9604 sería punto 9996. Entonces, eso significa que la probabilidad de que salga uno o menos defectuosos es 99,96%. Esa sería la acumulada en uno. Y bueno, pues ya sabemos que a medida que van creciendo los resultados en X, pues va creciendo también la acumulada hasta que se vuelve 1. Aquí tenemos la operación para sacar la media, que es x por f de x, 0 por punto 9604, más 1 por punto 0392, más 2 por punto 004, ¿no? Esa es la media que es de punto 04. Este es el resultado que se obtiene sumando estas multiplicaciones. ¿Pero qué es lo que significa? Bueno, que si yo repito el experimento en este lote del 98% de buenos de sacar dos y voy registrando cuántos de esos nos dan defectuosos, en promedio, después de hacer un número muy grande de veces el experimento, me va a dar 0,04. La varianza aquí está obtenida con una fórmula diferente de x menos mu por f de x. Sin embargo, sale lo mismo si tú haces momento de orden 2, como lo hicimos en el video pasado, menos el momento de orden 1 elevado al cuadrado. Entonces, ese ejercicio lo puedes hacer para que observes que es 0,0392. ¿Y ahí en qué consiste esto? O bueno, ¿qué es lo que significa? Es qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media. O sea, cuando yo repito el experimento muchas veces, ¿qué tan dispersos se encuentran los datos con respecto a la media? Experimental, bueno, pues aquí sería registrar muchas veces el resultado. En promedio te daría 0,04. Si yo quisiera la varianza, pues voy haciendo cada uno de los resultados menos la media elevada al cuadrado. Y el promedio de esas diferencias, de estas que tenemos aquí, eso es lo que nos daría 0,0392. Con respecto a las variables aleatorias continuas, ya habíamos mencionado en el video anterior que son la estatura, el peso, los volúmenes, las áreas, cualquier cosa que yo puedo medir con extrema exactitud. Bueno, eso puede ser una variable aleatoria continua. También tienen una función de densidad de probabilidad asociada, pero en este caso, pues generalmente es una distribución que se encuentra arriba del eje X y lo que tengo que hacer ahí es integrar. Es decir, si yo quiero el valor de la probabilidad que está entre A y B, de una función de densidad de probabilidad, o en este caso yo lo podría haber expresado de esta manera. Bueno, pues lo que yo tengo que hacer es integrar de A a B la función de densidad. Y lo que obtendríamos, bueno, pues es el área bajo la curva que tú estás viendo aquí. Y bueno, aquí cambian un poquito las cosas con respecto a las distribuciones discretas. Por ejemplo, en el caso de que yo lance un dado,
No es lo mismo decir cuál es la probabilidad de que el dado sea menor que 3 y entonces yo sumaría 1 y 2 a decir cuál es la sumatoria de que el dado sea menor o igual que 3. Ahí sumo 1, 2 y 3, las probabilidades de 1, 2 y 3. En el caso continuo da exactamente lo mismo si tú tienes los intervalos cerrados o uno cerrado y otro abierto, ¿sí? O los dos abiertos. Ahí da lo mismo porque es un solo punto el que está bajo la curva, en este caso bajo la función de densidad, es un solo punto. Entonces, considerarlo o no considerarlo, pues es insignificante. Por lo cual, pues da lo mismo. O sea, todas estas probabilidades se obtienen de la misma manera, es decir, integrando de A a B la función de densidad de probabilidad. Al igual que en el caso de las distribuciones discretas, la función de densidad debe de ser mayor o igual que cero. Nosotros lo que revisábamos es que las probabilidades fueran mayores o iguales que cero. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo que yo tendría que hacer es graficarla y ver si esta función está arriba del eje X. Entonces, así puedo corroborar que cumple con el primer axioma de la probabilidad. Y siguiente, si yo la integro en el intervalo en donde está definida, aquí están todos los reales, pero pues pudiera ser que nada más esté definida de 0 a 10, de 0 a infinito, de menos 3 a 3, depende de la función. Cuando yo la integre me debe de dar 1. Entonces debe de satisfacer forzosamente estas dos condiciones para hacer una función de densidad de probabilidad. Y también yo puedo obtener la función acumulada y nosotros ya habíamos hablado de que esto significa probabilidad a la izquierda. De menos infinito a cierto valor de x, bueno, si yo integro la función, me va a dar la función acumulada. Aquí hay un ejemplo que yo quisiera hacer con ustedes. Este es el caso únicamente de la función de densidad acumulada. La vas haciendo en secciones para evaluar, si te das cuenta, aquí la vas trabajando en secciones de menos infinito a x, luego de menos infinito a, porque aquí es de menos infinito a la primera sección, de a x, y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo lo quiero explicar hecho, sí, en la tablet, y también sacar ahí la esperanza y la varianza de este ejemplo. Entonces vamos a trabajar ahorita con este ejercicio y quiero cerrar hasta ahí este video y voy a hacer el siguiente.